Empezando a conectarse. Ok, bienvenidos a todos los que están conectándose, chicos. Vamos a empezar con un nuevo libro. Estoy muy emocionado porque ya hemos terminado el primer libro, que es El Principito. Es una meta que yo al principio lo veía muy lejana. Para ser sinceros, ¿ah? Muy lejana. Pero con bastante paciencia y consistencia lo hemos logrado terminar, ¿no? Y gracias a todos los que han estado en el último live, los que se han conectado, los que han estado allí junto conmigo y han podido participar también. Y así que vamos a iniciar ahora una nueva aventura. En esta ocasión, Alice's Adventures in Wonderland. Ok, Alice's Adventures in the Wonderland. Sí, chicos, esto lo voy a pasar al final del live. No se preocupen, el PDF en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Si no están en el grupo de WhatsApp todavía, recuerden que pueden entrar en el link de mi perfil. También hace poco he publicado ahí un video que habla acerca de ello, ¿ya? Así que el día de hoy publiqué un video, no, el día de ayer publiqué el video. Hoy día fue, bien, no, hoy día fue el video que publiqué. Está muy bueno, ¿ah? Es este de aquí. Collocations, have and do. Está muy bueno, esto lo vi ayer. Este de acá está llegando a los 6.000, que me parece genial. Pero les agradecería que puedan ir y apoyar este de aquí, para que pueda llegar a más. Recién lo he publicado a las 2, 3 de la tarde. Tiene pocas visualizaciones todavía. Vamos a ver qué tal va. Ok, comenzamos entonces. Let's start with the first chapter. Okay, the title is Down the Rabbit's Hole. Remember, in this case, we have this word, hold. Do you know what does a hold is? Hole. Okay, in this case, this is a hole. We're gonna start reading that, no? The rabbit's hole, el agujero. Yes, that's right. Alice was beginning to get very bored. She and her sister were sitting under the trees. Okay, Alice was beginning to get very bored. Okay, estaba comenzando, beginning, begin. Recuerden, begin significa comenzar. Okay, Alice was beginning to get very bored. Okay. Let's continue. And she and her sister were sitting under the trees. Ok, debajo, muy bien. ¿Debajo de qué? Under, ¿debajo de qué? Under trees, under the trees. Leon, hello, Meili, how are you? Bienvenidos, chicos, a todos los que están compartiendo el live, a todos los que están dándole like. Chicos, estamos en 1K, gracias. Recién vamos 5 minutos y estamos en 1K, perfecto. Ahí no se olviden de seguir dándole like, seguir compartiendo, seguir comentando, que eso me ayuda a que TikTok siga recomendando el live. Y también bienvenidos a los que están conectados por YouTube también, ¿ya? Ya sea los que están en vivo o los que están viéndolo por medio de las repeticiones. Recuerden que este live se queda grabado. Her sister was reading, but Alice had nothing to do. Ok, esto de aquí es pasado continuo, was reading. ¿Cómo se forma el pasado continuo, chicos? Noun plus verb to be, ok, verb to be plus ing. Esta es la forma como nosotros hacemos en este caso, el past continuous, el pasado continuo. Acá tenemos her sister, ese es el sujeto, her sister, su hermana, was. Recuerden, el pasado del verbo to be son dos, was y were. Y luego tenemos ing, el verbo en ing, read. Read significa leer, entonces sería reading, estaban leyendo, ¿ya? Así que tenganlo presente esto. Esto se llama past continuous. Past continuous. Recuerden, chicos, que este no es clase de gramática, sino es clase de
Reading, para que ustedes puedan practicar su lectura, puedan practicar su listening y puedan practicar también su vocabulario. Así que gracias a todos los que están participando. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. But Alice had nothing to do. Okay, had nothing. Okay, I have nothing. Esto de aquí es una, recuerden, hay doble negación, ¿ya? I don't have anything to do. No tengo nada que hacer. Y lo otro sería I have nothing to do. En el caso del inglés, nosotros no hacemos doble negación como en el español. Yo no tengo nada, ¿no?, que hacer. O ponemos así, I don't have anything to do, o I have nothing to do. Suena un poco extraño si recién lo están viendo, pero es muy común en esta situación, ¿ya? Cualquiera de los dos. Lo que sí estaría mal sería decir esto, I don't have nothing to do. Esto sí estaría mal. Es como que en el español dijéramos más mejor, ¿no? Se suena redundante. Así que en inglés solamente una negación. O acá, pero los dos a la vez, no. Bien, David, excelente. Muy buena descripción. Seguimos. Once or twice he looked into her sister's book, but it had no pictures or conversation in it. Alice no tenía nada que hacer. Alice. Recuerden, esta no es Alice, no es una A abierta. Es como si estuviéramos diciendo una E. Alice had nothing to do. Ahora, miren aquí. Tenemos dos palabritas que también son muy interesantes para su vocabulario. Once and twice. A ver, what does once and twice mean? ¿Qué significan estas dos palabras, chicos? Once and twice. A ver, ¿qué significan estas dos palabras? Once and twice. Once and twice. Ajá. Los que están por YouTube también pueden comentar. Aquí también lo estoy leyendo. Estoy aquí con la pantalla de del chat, ¿ya? Si desean comentar, también ahí los estoy leyendo, chicos. Estoy aquí con los de TikTok y con los de YouTube también. Bienvenidos también, chicos, los que estén por ahí observando por YouTube. She looked at once or twice. Ok, una vez. Ajá, muy bien. Una vez, dos veces. Una vez, once. Una vez. And the other one, twice. Dos veces. Twice. Once and twice. Y si yo quiero decir tres veces, ¿qué hago? Thrice. No, ok. En este caso sería three times. Muy bien, Flores. Flores, how are you? ¿Qué tal, Flores? ¿Te quedas para poder leer? Chicos, Flores es uno de los estudiantes que mejor lee. Incluso, yo les puedo decir que incluso tiene mejor lectura mejor entonación o pronunciación que yo. Ya lo van a escuchar ya. Flores, no te vayas a ir, ¿eh? Queremos escucharte. La otra vez todos se han quedado impresionados ahí con tu lectura. Ok, ya de ahí para adelante, nosotros decimos three times, podemos decir four times, five times, y así continuamos con la vez. 4 veces, 5 veces, 6 veces. No hay problema. Ok, she looked into her sister's book. Ok, look into. Look into, ver hacia, ok, o ver dentro. Ok, ver dentro, into. Ver dentro, look into. Ver hacia o ver hacia adentro. Her sister's book. Ok. Esto de aquí, ¿qué cosa es, chicos? Sister's book. ¿Por qué aquí hay un apóstrofo S? A ver. Apóstrofe S. Apóstrofe S. A ver, lo utilizamos esto para posesivo, ¿ok? Posesivo. Cuando yo tengo un apóstrofe S, esto le llamamos possessive. Entonces, por ejemplo, si yo digo Juan's house, la casa de Juan, Juan's house. Si yo digo Luisa's car,
el carro de Luisa. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en cómo lo utilizamos. Exacto, Roger. Hello, welcome to today's class. Janet, very good, possessive. Ajá, siempre utilícenlo de esta manera, ¿ya? Seguimos. But it had no pictures or conversation in it. But it had no pictures. Aquí también usamos el doble negativo, como en este caso, mírenme. Had nothing, had no pictures. Si quisiéramos hacerlo de otra manera, con el don't, ¿cómo sería la it? ¿Cómo sería el otro negativo? A ver. ¿Cómo sería el otro negativo? A ver. Si me captaron la idea del ejemplo anterior. ¿Cómo sería el negativo? It had no pictures or conversations. ¿Cómo sería esto en la otra forma, con el negativo? It, recuerden, aquí tiene had. Had es negativo. Perdón, es pasado. Entonces, ¿cuál es el auxiliar para el pasado? Didn't. It didn't have. Y recuerden, aquí usamos any pictures. Ok, it didn't have any pictures. Muy bien a todos los que están comentando. David, claro, tienes que revisar o tienes que ver si está, en qué tiempo está el verbo. ¿Ya? Acá utilizamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Don't have, porque todo está en presente. Ahora, si yo quiero utilizar had, ¿no? Pasado, it didn't have. Recuerden, aquí en el negativo siempre usamos any. No tenía ninguna imagen o conversación en él. Muy bien. And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. But what is a book? What's the book? No? What's the use? ¿Cuál es la utilidad o cuál es el uso of the book? Okay. Thought Alice. What is the meaning of this word? Thought. What's the meaning of this word? Thought. Okay, this is the simple present of think. Ajá. Think significa pensar. Pensar. Muy bien. Pensar. Excelente. Janet, Gio. Okay, thank you very much. Without any pictures or conversation. ¿Cuál es el uso, no? Pensó Alicia sobre de un libro que no tiene ni imágenes ni conversaciones. She tried to think of something to do. She tried to think. Trató de pensar. Tried. Esto es el pasado, ¿no? Try. Tratar. O intentar. She tried to think of something to do. Trató de pensar sobre algo que decir. But it was a hot day and she felt very sleepy and stupid. Okay. But it was a hot day. Era un día caluroso, hot day. Okay. And she felt very sleepy. Tenemos dos palabras aquí para el vocabulario, chicos. Felt and sleepy. Felt es un verbo. Está en pasado. ¿Cuál sería el simple present? A ver, ¿cuál sería el simple present? Simple present of felt. Feel. Very good. Ajá, Janet, very good. Liz, good. Ingrid. Patty, Roger, very good. Feel. Muy bien. Feel significa sentir. I don't feel well. No, no me siento bien. I don't feel so good. I feel amazing. Me siento genial. Me siento increíble. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Sleepy. What does sleepy mean? Viene de sleep, ¿no? Sleep significa dormir. Si yo utilizo sleepy, es un adjetivo. Sleepy podríamos traducirlo como cansado, o somnoliento, somnoliento. Ok, somnoliento. Ajá, somnoliento, somnolienta. Dormilón, claro, podría ser dormilón también, Adelita. And stupid. Okay. She was still sitting and think when suddenly a white rabbit with pink eyes ran past her. Okay, she was still sitting. Okay, she was still sitting. Ella aún estaba sentada. Still. Okay, aún.
Sitting and thinking when suddenly. Sitting and thinking. Está sentada y pensando when suddenly. Ok, aquí hay otra palabra. Suddenly. What does suddenly mean? Chicos, después no se olviden, voy a compartir este PDF en el grupo de práctica, ¿ya? Si quieren estar en el grupo de práctica, vayan al link de mi perfil, o los que están en YouTube pueden ir a la página, a la descripción, para poder encontrar el grupo de WhatsApp, ¿ya? Estamos por YouTube y estamos por TikTok a la vez. Suddenly, inesperadamente. Inesperadamente o de repente. Repentinamente también, ¿no? Repentinamente. Muy bien. Repentinamente, a white rabbit with pink eyes ran past her. Ok. Tenemos aquí pink eyes, ojos rosados, ojos rosados. Y aquí hay una palabra que, bueno, este es un phrasal verb. Run past, ¿no? Esto viene de esta palabra, run past. Ok, en otras palabras, esto significa rebasar, ¿no? O pasar corriendo al lado de alguien. Pasar corriendo al lado de alguien. Muy bien. Chicos, no se olviden de dejar su like para poder llegar a más personas. ¿Ya? Los que estén, no se olviden de seguir dándole tap ahí a la pantalla. Tiki tiki a la pantalla. Ok, vamos a leer toda esta parte, ¿ya chicos? A ver, por favor, acompáñenme con la lectura en sus casitas. Ok, rebasar o pasar corriendo. Alice was beginning to get very bored. She and her sister were sitting under the trees. Her sister was reading, but Alice had nothing to do. Once or twice, she looked into her sister's book, but it had no pictures or conversation in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? She tried to think of something to do. But it was a hot day, and she felt sitting sleepy and stupid. She was still sitting and thinking when suddenly a white rabbit with pink eyes ran past her. Okay, perfect. Does anyone wants to read this part? ¿Alguien que desee leer esta parte? A ver, don't forget to send me your request here, ¿ok? Manden su solicitud en la parte de abajo de la pantalla, los que estén en TikTok, para poder escucharlo, chicos. A ver. Gio, vamos a empezar con Gio. Hello. Yep. Así como Gio, pueden mandar aquí en la parte de abajito, donde está la opción de varios invitados. Un icono de color, de una persona de color azul y de color rojo. Gio, good evening. Good evening. Okay, Gio, how are you? Okay, how did you feel with the last class when we finished The Little Prince? It was happy, I don't know. Okay. Maybe. But it was so sad. Yes, it was very sad. Okay. Expressions. Yeah, there's a lot of expressions there. And now with this book, you're gonna learn a lot too. Okay, Gio, we're gonna start reading this part so you have all our attention. You can go ahead. Down the rabbit hole. Alice was beginning to get very bored. She and her sister were sitting under the tree. Her sister was reading, but Alice had nothing to do. Once or twice, she looked into her sister's book, but it had no pictures of conversation in it. And what is the use of a book? So Alice, without pictures or conversations. She tries to think of something to do, but it was a hot day and she felt very sleepy and stupid. She was still sitting and thinking when suddenly a white rabbit with pink eyes ran past her. Okay, very good. Very good job.
Okay. Okay, Gio. It was a very nice job, right? It was a very nice reading. Yeah. Everybody, please, in the chat, don't forget to leave your claps, okay? No se olviden, chicos, de dejar ahí sus aplausos, sus frases de motivación para su compañera. Gio, thank you very much for your time and for being all the classes here. We appreciate it too much. Okay? Okay, thanks. Let's continue. Let's continue with Jonathan. Okay, Jonathan. Nice. Okay, Jonathan, good evening. Hello. Can you listen to me? Hello. Jonathan, can you listen to me? A ver, creo que está un poco inestable tu sonido. Okay, Jonathan, how are you? Oh, I'm fine too. I'm very excited now with this new book. Where are you from? Oh, really? Oh, perfect. At this moment, are you studying English or previous, or maybe, when did you study English? I study but I don't practice usually. But I keep in your class because I want to improve my English. Now I'm working in a Chinese company, and the manager only speaks English, so I need to improve my English quickly. Okay, that's great. That's great. Perfect. We don't know when we are going to need English, and it's better to be prepared, no? Well, in your case, you have a very strong reason to learn English as quickly as you can. Okay, great. We're very happy to have you here. Very good. So, Jonathan, let's gonna start reading this. So you can start whenever you want. From this part till this part. From the title, Alice, no? Alice, until this part. Okay. Hasta aquí. Alice was beginning to get very bored, correct? She and her sister were sitting under the trees. Her sister was reading, but Alice had nothing to do. Once or twice, she looked into her sister's book, but it had no pictures or conversation in it. And what is the use? What is the use of a book? So Alice, without pictures or conversation, she tried to think also of something to do, but it was a hot day, and I don't see this word. She really sleep and stupid. She was still sitting and thinking when suddenly a white rabbit thin eyes ran past her. Okay, good. Very good job. Okay, Jonathan, I urge you to continue practicing with your reading. You are always welcome to stay here and the classes too, and well, continue improving your English and with your work too. So, thank you very much. Thank you very much. Okay. Muy bien, chicos, gracias a todos los que han participado y también a todos los que están ahí comentando, están participando también con sus aplausos, dándole ánimos también a sus compañeros. So, look, this is the situation, right? So she
What can we see here? We have here Alice, no? Alice. Here is her sister. Okay, let's see. Okay, here is her sister. Here is Alice. And now look at this part. Here is the white rabbit. Huh? Well, now, let's see what happens next. Vamos a ver qué sucede luego. Okay, there was nothing really strange about seeing a rabbit. And Alice was not very surprised when the rabbit said, oh dear, I shall be late. Okay, there was nothing really strange about seeing a rabbit. No había nada extraño, strange. No había nada extraño acerca de ver un conejo. Okay, and Alice was not very surprised. Y Alicia no estaba muy sorprendida, very surprised. Okay, aquí no pronunciamos la E, ¿ya? Surprised. When the rabbit said, ¿no? No estaba muy sorprendida cuando el conejo dijo, oh dear. Oh dear. Ok, esa es una expresión muy común, ¿no? Sobre todo en el inglés británico. ¿Qué significa esto? Oh dear. A ver, dear significa como querido, ¿no? Pero en sí, la traducción o la intención, ¿cuál sería? Oh querido, ajá, oh querido. Ahora, aquí lo que más o menos podría decir es como, ay Dios, ¿no? Ay Dios mío, o algo que uno está preocupado, ¿no? Porque no se lo está diciendo a otra persona. Si se lo dijera a otra persona, sí, ¿no? Sería, ay, querido, ¿no? Pero aquí lo está diciendo como para sí mismo, ¿ok? Ay, Dios mío, ¿no? ¿Okay? Ay, Dios mío, dice, ¿no? ¿Cómo es posible este suceso, no? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ok. I shall be late. Ajá. I shall be late. Recuerden, esto también lo hemos visto bastante en el Principito. Shall. Recuerden que en el inglés británico esto se usa como will o should. Esto es para futuro, ¿ya? Se usa más en el inglés británico. Ok, I shall be late. Yo llegaré tarde. I shall be late. Late, tarde. Perhaps it was a little strange, Alice thought later, but at the time, she was not surprised. Okay, perhaps, quizás, it was a little strange. Quizá era un poco, ¿no? Aquí también tenemos el was. Miren, tenemos por acá was. Estamos viendo pasado. Vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? A ver, otro color, quiero ver otro color. Ya, así, dejémoslo así. Ok, ya, was, and was. It was a little strange. Alice thought later. Alice pensó later. Late, tarde. Late, tarde. Later, más tarde. But at the same time, she was not surprised. Pero en ese momento, okay, en ese instante, but at the time, pero en ese instante, okay, Adelita, don't worry. Thank you very much for all your help. Okay, thank you very much. Manuel, thank you very much for your help. Manuel Cisneros, gracias por darte una pasada por acá por el live. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, Carito, sí, se puede, sí, tú puedes leer así, You can do it. With a lot of work and practice, you are gonna do it. Vas a poder lograr leer también igual. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Disculpen que no estaba leyendo los comentarios. I got it. I just got it when you mentioned it. Okay, David, welcome to today's class. Bienvenida. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Perhaps, maybe. Ok, creo que ahí estamos todos. Gracias, chicos, a todos los que están dando seguir, a todos los que están dando compartir. Thank you very much. You are of great support for us. Ok, son de mucho apoyo para el canal. Ok, bienvenidos entonces a los que recién se están conectando, chicos.
Y también a los de YouTube, ok chicos, aquí también los estoy observando. Alguien ha comentado aquí, ¿no? En el caso de Roger, twice. Y cuando éramos once, twice, three times. Allí se dice three times, 3 veces. Ok, no sé bien, ahí también pueden comentar chicos. But then the rabbit took a watch out. Ajá. But then the rabbit took out. Miren, aquí tenemos un phrasal verb. Took out. Okay, what is the simple present of took? What's the simple present of took? A ver, simple present of took. Take out. Ah, recuerden chicos también que el PDF se va a estar enviando al grupo de WhatsApp. Para que entren al grupo de WhatsApp tienen que ir al link de mi perfil. ¿Ya? Allí va a estar el link de mi perfil. Entran al grupo, se comparte bastante material. Pónganlo en silencio para que no les incomode durante sus actividades. Pero al menos una vez al día entren al grupo y vean todo lo que se ha enviado. Take out. Take out a watch. Hay algunos phrasal verbs, como este de aquí, que por así decirlo lo podemos partir, lo podemos dividir. Podemos poner, por ejemplo, take out a watch, sacar un reloj, ¿ok? Un reloj, take a watch. O podemos poner esto de aquí al medio. Take a watch out. ¿Ok? El significado es lo mismo, solamente es cuestión de estilo. No se hace con todos los phrasal verbs, solamente en el caso de algunos sí y algunos no. Pero bueno, con práctica y bastante paciencia, tengan por seguro que van a saber cómo diferenciarlo. ¿Okay? En este caso sí lo podemos dividir. A ver, take a watch out of his pocket. What does pocket mean? Its pocket. Its pocket. Sebas, muy bien. Thank you very much. Sí, ahí también ustedes chicos, si desean, pueden compartir. Ahí ven algún video que les llamó la atención, algún meme. También compartimos bastantes memes. Imágenes de vocabulario que ustedes deseen compartirlo, también no hay problema. No es que sea algo que sea restrictivo, ¿no? Pueden compartirlo, no hay problema. Incluso yo comparto, cuando veo algún live de algún teacher que me llama la atención, yo ahí lo pongo, ¿no? Aquí, chicos, vayan a este live para que vean a este profesor, ¿no? Está hablando de un tema interesante. Ok, took a watch out of his pocket. Ok, sacó un reloj de su bolsillo. Looked at it, look at it, look at it. Esta es una preposición muy interesante, chicos. Cuando nosotros decimos look, por ejemplo, ustedes saben que look significa ver. Pero si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Mírame, ¿no? O véeme, yo no digo look me. Yo digo look at me. Ahora, si yo uso, por ejemplo, watch, yo no digo watch at me. Sencillamente yo digo watch me. ¿Ok? Watch me. Obsérvame, watch me. O see me. See me. En el caso de look, necesitamos colocar at. Ok, looked at it, looked at it. Ok, vio hacia el reloj, it, ¿no? It está reemplazando a esto, a watch, reloj. And hurried on. Ok, hurry on. What does hurry on mean? Eso también está en pasado. Estamos viendo bastantes verbos en pasado. Espero que estén prestando atención a la pronunciación, chicos. La mayoría de verbos no se pronuncia la última E. Yo no digo looked, yo no digo hurried, ¿no? Normalmente la última E no se pronuncia. Los que ya han estado conmigo varias clases saben que solamente hay 2 sonidos, ¿no? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué sonidos? ¿Con qué sonidos sí se pronuncia la I? Hay 2 sonidos nada más. Hurry on. Hurry on. Apresurarse. ¿Ok? Apresurarse. Apresurarse. Hurry on at once. At once, life jumped to her feet. Ok. Voy a colocarlo aquí. Ya, chicos, los que quieran unirse al WhatsApp de práctica, lo voy a colocar aquí en el YouTube, el link, ya en los comentarios. Me había olvidado colocarlo ahí. A ver.
Vamos a poner aquí. Ahí poquito a poquito vamos creciendo, chicos. Poco a poco. Hasta aquí, ya. Porque sí se puede entrar, ¿no? Sí. Ahí entra, chicos. Muy bien, seguimos. Look at it and hurry on. At once, Alice jumped to her feet. A ver, apresurada, muy bien, Roger. Lock. A ver, ahí Carlito dio la respuesta. Ahí está. Muy bien. No se olviden, con una T o con una D, ¿ya? Si acaba en una T o en una D, por ejemplo, visit, siempre hago este ejemplo, ¿no? Visit, aquí sí pronunciamos visited. Add, añadir. Si yo pongo, añadió, added. Solamente para estos dos casos, ¿ya? Nada más, nada más. Hurry on, apresurarse. At once, Alice jumped to her feet. At once, Alice jumped to her feet. Okay. Alice jumped to her feet. Okay, what does feet mean? Feet. Feet es el plural de foot. ¿Qué significa foot ahora? Foot. What does foot mean? A ver, chicos, ¿qué significa foot? What does foot mean? Okay, foot significa pie. Y feet significa pies, ¿no? Pies. Jump to her feet, saltar, saltar de golpe significaría, ¿ya? Literalmente, jump to her feet es como saltar en sus pies, ¿no? Pero aquí más o menos sería saltar de golpe, ¿no? O se saltó, se paró de inmediato, saltar de golpe. Saltar de inmediato. Cuando estás apurado, por ejemplo, ¿no? Y estás sentado ahí, tienes que correr, pa. Te vas saltando, das un salto, ¿no? Hurry on or bury on. Hurry es Gio, hurry on, hurry. Apresurarse. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? A ver, a ver. ¿O está mal la cámara? A ver. Con H, H-U-R-R-Y. Hurry on. Bury, también existe el verbo bury, ¿no? Con B, bury, pero bury significa otra cosa, ¿no? Bury, enterrar. Ok, este de aquí es hurry. Listo. Estas pequeñas cositas de aquí no dejan ver, ¿no? No sé qué podemos hacer aquí. Vamos a agrandar esto. Ya. Creo que sí, mejor. Y esto lo achicamos. Me avisan si se ve todo perfectamente o hay que... Ya, bueno. Vamos a ver si así se puede ver mejor. I've never before seen a rabbit with either a pocket or a watch to take out of it. Okay, I've never before seen a rabbit. Esto de aquí es present perfect. I've seen. I've never seen. Yo nunca he visto. I've never seen. Before. Okay, yo nunca he visto antes. A rabbit. A rabbit. With either a pocket. Okay, either or. Con un bolsillo o con un bolsillo o con un el reloj del cual lo sacó de allí, ¿no? ¿Ok? Either or es como decir o bien uno o bien lo otro, ¿ya? Either or. She thought, ¿no? Ella pensó. And she ran quickly across the field after the rabbit. And she ran across. Ok, run across. Esto también de aquí es un phrasal verb. Run across. ¿Qué significa run across, guys? Run across. Ok, ¿qué significa run across?
Bienvenidos chicos a los que se están conectando también por YouTube. Estamos en clases en vivo por TikTok y por YouTube. Aquí los estoy observando también en el chat. Si desean comentar, preguntar algo, alguna duda que tengan, pueden ponerlo allí. Estoy para ayudarles también por aquí, chicos. ¿Ya? En el chat he dejado un link, que es el link para el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Así como también mis redes y si en caso deseen contactarme para clases. Ya, ahí está. Pueden ingresar a ese link. Seguimos. And she ran across. Run across, ok. Correr a través. Correr a través. Quickly. ¿Correr a través de qué? Field. ¿Qué significa field? What does field mean? Muy bien, Roger. Atravesar. Javier. Run through. También. Muy buena. Muy buen sinónimo. Field. Field no es la marca de galleta, por si acaso. Esto significa campo. Muy bien. Field, campo. After the rabbits, ok. Corrió atravesando el campo, o corrió a través del campo, rápidamente, quickly. After the rabbit. Detrás del conejo. She did not stop to think. And when the rabbit ran down a large rabbit hole, Alice followed it immediately. She did not stop. Recuerden que esto de aquí, normalmente en los libros vamos a encontrar esto separado. En el caso del inglés, en una conversación, siempre lo juntamos, ¿no? Didn't, she didn't. She didn't stop to think. Ok, she didn't stop to think. Ella no se detuvo, ok, a pensar. She didn't stop to think. And when the rabbit ran down, okay, ran down, bajó corriendo, ran down, bajó corriendo, a large, en un largo, ok, rabbit hole. Esto ya lo vimos arriba, ¿no? Hole, hole. Eso significa agujero. Bajó corriendo por un gran agujero de conejo. Alice followed it immediately. Followed it. Okay, what does followed mean, guys? Followed. Esto también está en pasado. Aquí vamos a encontrar un montón de verbos en pasado. Cada vez que vean ed, es pasado. De verbos regulares. Pasado de verbos regulares. Ok, followed. ¿Qué tienen? Ajá, Roger, muy bien. Seguir. Lo siguió. Field. No, sin la E. Field. Con la D al final. Field. After the rabbit. A ver, les pongo aquí en el traductor para que lo escuchen. A ver. A ver, traducción. Field. 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 After a little way, the rabbit hole suddenly went down, deep into the ground. Alice could not stop herself falling, and down she went too. Okay, after a little way, the rabbit hole, okay, después de un trecho, o después de cierta distancia, the rabbit hole, suddenly, inesperadamente, Suddenly went down viene de go. Okay, go down. Went down. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Went down. Ir hacia abajo. Ajá, ir hacia abajo. Ok, ir hacia abajo. Inesperadamente, el camino empezó a ir hacia abajo. Deep into the ground. Deep. Como Johnny. Deep. Esto de aquí es profundo, hacia el suelo. O sea, empezó a bajar profundamente hacia el suelo. Alice could not stop herself falling. Could not. Esto también se puede usar como contracción. Couldn't. Alice couldn't stop herself. Alice no podía detenerse, ¿no? O no pudo detenerse de caer, falling, ¿no?
And down she went. Y hacia abajo se fue, ¿no? And down she went too. Too. Hacia abajo se fue también. Ok, tenemos entonces aquí bastantes palabritas interesantes que podemos ir leyendo. A ver, vamos entonces a leer esta parte. I hope that book doesn't be sad. The Little Prince was very sad. Yeah, I have to admit that this book was very sad. But don't worry. We're gonna continue. I don't think Alice had a bad or a sad ending. Ok, chicos, vamos a comenzar a leer entonces esta parte. Síganme con la lectura en sus casitas, por favor, en voz alta. En voz alta, ok. There was nothing really strange about seeing a rabbit. And Alice was not very surprised when the rabbit said, oh dear, I shall be late. Perhaps it was a little strange. Alice thought later, but at a time, she was not surprised. But then the rabbit looked at a watch out of his pocket. Look at it, and hurried on. At once, Alice jumped to her feet. I've never before seen a rabbit with either a pocket or a watch to take out of it, she thought. She ran quickly across the field after the rabbit. She did not stop to think, and when the rabbit ran down a large rabbit hole, Alice followed it immediately. After a little way, the rabbit hole suddenly went down, deep into the ground. Alice could not stop herself falling, and down she went, too. Okay, very good. Does anyone wants to read this part? ¿Hay alguien que desee leer esta parte, chicos? Pueden mandar su solicitud, los que estén en TikTok, aquí en la parte de abajo, en varios. A ver, muy bien, vamos con Debbie. Debbie, good evening. A ver. Hello. Hello, good evening, everyone. Okay, Debbie, how are you? Nice to listen to you again. Okay, we too. We always appreciate when you are here too. So tell us, how was your day? Yeah, that's a little nervous, all this day waiting for this appointment, but thank God everything went just perfect. Oh, that's amazing. That's amazing. Everything that is related to law and judges and judgments, are very, very stressful. To me, at least, it's very stressful. I don't know. I never in my life would have studied to be a lawyer, for example. I don't find it myself there. Yes. Yeah, maybe, yes, but maybe I'll try to do something different. Okay, so Debbie, let's start listening to your reading. So you have to start from this part, okay? Let me give me a second. Okay, from this part there until this part too. Okay. When the rabbit said, oh dear, I shall be late. Perhaps it was a little strange, Alice thought later, but at the time, she was not surprised. But then the rabbit took a watch out of its pocket. For some reason, I don't know why say that. Is it look at it? Oh, okay, look at it. Look at it and hurry on. At once, Alice jumped to her feet.
I never before seen a rabbit with either a bucket or a watch to take out of it, she thought. And she ran quickly across the field after the rabbit. She did not stop to thinking, and when the rabbit ran down a large rabbit hole, Alice followed it immediately. After a little way, the rabbit hole suddenly went down deep into the ground. Alice could not stop herself falling, and down she went too. Okay, very good. Okay, very good job. Okay, thank you very much, Debbie, for your reading. And please, on the chat, también en el chat, no se olviden, chicos, de poner ahí su like, sus aplausos, una palabra well done, okay? Something that you appreciate your partner's reading. Okay, no, it's a pleasure. It's a pleasure for me to do that. Okay, Debbie, thanks for stopping. Okay, yeah, that's perfect. That's perfect. Thanks for stopping by. Okay, let's continue with, okay, Nayli. Let's see, let's continue with Nayli. Yes, thank you everybody else for your, all your encouraging words. Okay, gracias chicos a todos los que están dejando ahí sus comentarios. Muy animadores. Thank you. Okay, Leon, good evening. How are you? How's everything at work? Everything's going good. That's good. That's good. That's perfect. How was your day? It was a pretty busy day today. You know, I have a lot of work to do. Oh, really? Ooh. Yes, yeah. I suppose that's something that it's, is it always like that? No, yes, just for today. Yes. Okay, okay. So, well, some days it is very normal to have an very busy day, but that's okay. That's what is work for, right? Okay, let's continue with the next with the reading. In this case, Nelly, we're gonna start reading from this part till this part. You can start whenever you want. There's nothing really strange about seeing a rabbit, and Alice was not very surprised when the rabbit said, oh dear, I shall be late. Perhaps it was a little strange, Alice thought later, but at the time she was not surprised. But then the rabbit took a watch out of his pocket, looked at it, and hurried on. At once, Alice jumped to her feet. I'd never before seen a rabbit with either a bucket or a watch to take out of it, she thought, and she ran quickly across the field. After the rabbit, she didn't stop to think. And when the rabbit ran down a large rabbit hole, Alice followed it immediately. After a little way, the rabbit hole suddenly went down deep into the ground. Alice could not stop herself falling, and down she went too. Okay, great. Haley, you have a very nice reading. We always love when you read too. And here are some difficult parts, no? Like this one, no? Like to take a watch out of it, or yeah. But you did it in a very good way. Thank you very much, everybody that is clapping you too. Okay, so you did a very good job. You did a very good job, Neely. Thank you very much for stopping by.
Well, we have also one more, okay, one more volunteer here. In this case, we have, let's see, who's here? Brian, okay. Brian, hello. Hi, Joe. Good evening. Good evening, everybody. Hi, Brian. Is this your first time in the class? No, in fact, it's the second time. I remember that the first time it was like very, very late and you were kind of finishing the live. So I read quickly. So, Okay, yeah, okay. this is my second time. Oh, okay. That's good. That's good. That's good. That's perfect. Now you arrived earlier. That's perfect. Jonathan, no, Brian, where do you live? Okay, where do you live? I live in Tik Tok. Yes, that's the district I live at. Okay, in the north part of Lima. That's good. That's really good. Okay, Brian, we're going to start reading this part, okay, here until this part too. So we are all ears. You can start now. All right, thank you. There was nothing really. All right. So there was nothing really strange about seeing a rabbit, and Alice was not very surprised when the rabbit said, oh dear, the shall be late." Perhaps it was a little strange, Alice thought later, but at the time she was not surprised. But then the rabbit took a watch out of its pocket, looked at it, and heard it on. At once, Alice jumped to her feet. I've never before seen a rabbit with either a pocket or a watch to take out of it, she thought. And she ran quickly across the field after the rabbit. She did not stop to think, and when the rabbit ran down a large rabbit hole, Alice followed it immediately. After a little way, the rabbit hole suddenly went down, deep into the ground. Alice could not stop herself falling, and down she went too. Oh, good. Very good job. Very good job, Brian. You have a very nice intonation and reading. Oh, that's very good. That's very good. I really like how you linked all the sounds. Huh? Very good. You keep practicing, keep maintaining that kind of fluency. That you have worked to. I appreciate your participation too. Okay, thank you very much. Thank you. Ok, ajá, muy bien. Seguimos, chicos. A ver, vamos a ver una página más, ¿ya? Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y bueno, la lectura también de Brian, ¿eh? Muy buena también. Porque aquí se usa bastante los link sounds. Yo le llamo link sounds o sonidos vinculados o ligados, ¿ya? Que es lo que hace que el inglés suene tan fluido para nosotros, incomprensible a veces, porque los nativos normalmente enlazan las palabras, como por ejemplo en este caso, ¿no? Look at it, out of its pocket, took a watch out of its pocket. Entonces cuando nosotros decimos todo esto junto, lo decimos como si fuera una sola palabra. Y en el español nosotros nos han dicho que tenemos que pronunciar bien, ¿no? Cuando nosotros no pronunciamos las palabras por completo, nuestros padres nos decían, hey, ¿no? Habla bien, ¿no? Porque en el español hablar bien significa decir toda la palabra como debería ser. En el inglés no es así, es todo lo opuesto, ¿no? En el inglés empezamos a fluir. Ok, empezamos a fluir. Y a veces nosotros, Andrea, okay, very fast. ¿No? A veces podemos decir que estamos hablando muy rápido. Y en realidad no es que estamos hablando muy rápido, sino es que no estamos haciendo pausas como en el inglés. Ajá, solamente hacer las pausas donde se necesite, por ejemplo, aquí en las comas, en los puntos, ¿no? O cuando es una oración que está compuesta por dos ideas, ¿no? Cuando hay dos ideas y normalmente la oración es muy larga, hacemos una pausa, pero muy leve, ¿no? En medio de ellas.
Pero para eso tienes que tratar de identificar la estructura de la oración. A ver, vamos a ver esta parte, la siguiente parte, ¿ya? It was a very strange hole. Okay, era un hoyo, o era un agujero muy extraño. Alice was falling very slowly and she had time to think and to look around her. Okay, Alice was falling very slowly. Estaba cayendo lentamente. And she had time, y ella have time, o had time. Sí, era un agujero muy extraño, muy bien. Went down, hacia abajo, ir hacia abajo, went down. Esto es el pasado de go down. Go down, el pasado de go down. And she had time to think. Y ella tenía tiempo para, pensar. She had time to think. And to look around. Look around, mirar hacia alrededor. She had time to look around. Around her, hacia su alrededor, ¿no? O hacia alrededor de ella. She could see nothing below her, because it was so dark. She could see nothing. Esto también ya lo hemos mencionado más arriba, ¿no? Nothing. Ella no podía ver nada. Ella no podía ver nada. She could see nothing. Ajá. Acá no usamos negativo en este lado, ¿no? Aquí no hay negativo en este lado. She couldn't. Sería lo normal, ¿no? She couldn't see anything. Below. Ok, esta sí es una palabra para su vocabulario. Below. What does this mean? Below. Tenemos algunas palabras de, o se les llama esto prepositions place. A preposition place. O place preposition. Ok, prepositions of place. Prepositions of place or place prepositions. Ajá, preposiciones de lugar. En este caso es debajo o por debajo. Normalmente, para decir debajo o abajo de algo, usamos under. Normalmente usamos la palabra under. ¿Ok? Under, debajo. Ahora, si yo digo below, estoy hablando acerca no solamente de algo que está abajo mío, ¿no? Sino mucho más lejos, por debajo. ¿Okay? Entonces, esto es algo que ya va un poquito más lejos, ¿no? Entonces, under es como, por así decirlo, algo que está muy cerca a mí, que está debajo, directamente debajo mío. Pero si yo me refiero a algo que está en la distancia, pero está debajo, utilizo esto, por debajo, below. Lo mismo sucede con estos otros dos preposiciones, on y above. Ok, on, en este caso lo utilizamos para sobre, on, sobre. Pero si yo quiero decir above, ok, o encima también, ¿no? Sobre o encima. Ahora, si yo me refiero a above, on normalmente es algo que está tocando, ¿no? Al objeto. On the table, sobre la mesa. On the bed, sobre la cama. Pero si yo quisiera decir que está por encima, que no está necesariamente cerca o pegado, sino está a una mayor distancia, utilizamos above. Por encima. Por ejemplo, ¿no? En el caso de a fan, una ventiladora. The fan is above the bed. La ventiladora está por encima de la cama. Entonces, esas serían las preposiciones que especifican, ¿no? Una distancia. Son o hablan acerca del mismo lugar, pero con cierta distancia. Mark, hello, happy English. Nice to see you. Bueno, sí, somos para la masterclass el día domingo. Vamos a estar con unas... vamos a tener una clase el día domingo a las 4 en hora de Perú, junto con Mark. Aquí abajo está su cuenta, Happy English. Vayan a seguirlo, chicos. También tiene mucha información de valor. Y el día domingo vamos a estar junto con él dando una masterclass. Si en caso desean inscribirse, vayan a su cuenta. Ahí está en el link de su perfil para que puedan inscribirse a esta masterclass. No le vamos a estar dando... la masterclass se va a estar dando por Zoom. Y bueno,
para que puedan participar, puedan estar escuchando con mejor comodidad. ¿Ya? Así que para que pueda llegarles ese link, necesitan inscribirse. Vayan a la cuenta de Mark. Seguimos. She could see nothing below her because it was so dark. No podía ver nada debajo de ella porque estaba muy oscuro. Because it was too dark. Estaba muy oscuro, dark. But when she looked at the sides of the hole, she could see cupboards and books and pictures of the walls. Okay. Pero cuando ella veía a los sides, a los lados. She could see at the sides of the hole. Cuando ella veía los lados del agujero. She could see cupboards. Okay, what does cupboards mean, guys? Cupboards. Okay, what does cupboard mean? A ver, ¿qué significa cupboard? Ok, ¿qué significa esta palabra, cupboard? David, hello, what's up? Nice to see you. Okay, what does cupboard mean, guys? Cupboard. A ver, normalmente esto lo vemos, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Cupboard es una alacena o un armario. ¿Yep? Ajá, exacto, muy bien. And books, ¿no? Veía armarios, libros y pinturas o imágenes on the walls. Okay, walls. What does wall mean? Okay, David, yes. Sí, justamente para eso está en la clase, David, para practicar, ¿no? Aprender un poquito de vocabulario, que es muy interesante, muy importante, para transmitir un mensaje, ¿no? Puedes saber mucho gramática, pero si no sabes el vocabulario exacto, se te va a hacer más complicado, ¿no? El vocabulario ayuda en gran manera para transmitir el mensaje. Muro, muy bien, muros. Son como, por así decirlo, las patitas de la mesa, ¿no? Si una está más bajo, pues va a estar desnivelado. Entonces, siempre hay que tratar de ir, que ambos vayan de la mano. She had nothing to take things out of a cupboard. She had time, ella tenía tiempo. Como estaba cayendo tan despacio, dice, she had time, ella tenía tiempo to take things out of a cupboard. Tenía tiempo para sacar las cosas del armario. Ok, tanto sería, ¿no? Que está cayendo que podía sacar eso, ¿no? Ok. Look at them, podía verlos, dice, and then put them back in a cupboard lower down. Podía tomarlos to take the things out, ¿no? Aquí también hay otro phrasal verb interesante, take out. Take out. Take out también se puede utilizar por separado. Take out things, yo puedo decir sacar las cosas, o lo puedo hacer en la parte media, take things out. Take things out. Take things out. Ajá. Puedo sacar las cosas, dice, ¿no? Of a cupboard. Sacar las cosas de un armario. Look at them. Hemos visto, ¿no? Look at. Cuando utilicen look, siempre lo utilícenlo con el at. Okay? Look at them and then put them back. Okay. Put them back. Igual. Esto también es un phrasal verb. Put back. Put back. Devolver. Put back. I don't know. Put things back. ¿No? Poner las cosas de vuelta. O puedo ponerlo al medio. Put things back. Recuerden, no con todos los phrasal verbs se puede hacer eso. ¿Ya? No con todos. A ver. ¿Qué más? In a cupboard lower down. Cuando vayan conociendo más y más los phrasal verbs, les va a ayudar a ustedes a poder identificar, ¿no? Sobre todo cuando está así separado. Take things out. Cuando ustedes lo ven así, como que ya se van dando cuenta de la Matrix, ¿no? Como cuando Neo empezaba a ver la Matrix.
Porque ya te das cuenta que esto está unido con esto, a pesar de que están separados. ¿Ve? Y lo único que ayuda a eso es el poder ver y volver y leer y releer y practicar. No hay otra forma, chicos, no hay otra forma. Mientras más horas le dediques a la lectura, tengan por seguro que más fácil se le va a hacer sencillo descubrir o familiarizarse con ese tipo de estructuras gramaticales. Claro, si estamos hablando de algo en singular, put back it, ¿no? Pero en este caso no utilizamos esta parte, ¿ya? En este caso, esto está mal. Put back it. En este caso no lo utilizamos así. Aquí sí, esto está perfecto. Put it back. Por ejemplo, esta es otra estructura que no se utiliza. Put back it. En el pronombre. Pero si yo le pongo el objeto, put the book, ¿no? Put a book back. Devuelve el libro. Put the book back. Put back the book. Ahí sí se puede utilizar esto y esto de aquí. Put the book back. Entonces, es cuestión de darle vueltas y vueltas y vueltas. Y tengan por seguro que van a encontrar bastante información. Y van a ir reconociendo esos patrones. ¿Ya? In a cupboard, lower down. Ajá. Los podía devolver en un armario más abajo. Okay. Lower down. Well, thought Alice, after a fall like this, I can fall anywhere. I can fall downstairs at home and I won't cry. Ajá. Bien, pensó Alice. After a fall like this, a fall. Recuerden, fall es un verbo, pero aquí lo están utilizando como un sujeto, ¿no? Como un sustantivo. After a fall, después de una caída. Ok, a fall, después de una caída. Recuerden, si lo usamos como verbo es caer, pero también se puede utilizar como un sustantivo, a fall. Después de una caída como esta, I can fall anywhere. Yo puedo caer donde sea. Aquí también usamos fall, pero acá está como verbo. Ok, fall. I can fall. Yo puedo caer anywhere, donde sea. Anywhere. I can fall downstairs at home. Okay, I can fall downstairs. Okay, what does downstairs mean? A ver, esta palabra. Downstairs. ¿Qué significa? Downstairs. Downstairs. Thank you for all, teacher. Okay, you're welcome, Lucy. It's a pleasure. It's a pleasure to stay with you and helping you practice. Puedo caer downstairs caer debajo o hacia abajo en las escaleras, ¿ya? Abajo en las escaleras. En este caso, ¿no? Caer hacia abajo en las escaleras. Lo opuesto de downstairs sería upstairs. Ahora, también se utiliza como lo dice Liz, ¿no? Podemos decir en el piso de abajo, ¿no? Downstairs. Hey, where is your mother? Oh, my mother is downstairs. Mi mamá está en la parte de abajo, ¿no? O en el piso de abajo, downstairs. Igual, ¿no? Hey, where is Lucas? Ah, Lucas is upstairs. Lucas está arriba o está en el piso de arriba. He's upstairs. Ahora, en ese caso dice I can fall downstairs. Puedo caer, ¿no? Caerme en las escaleras, ¿no? At home. En casa. En casa. Citizen. That's first floor. Yes. Okay. Yes, that's right. First floor. Debajo, ¿no? O en el piso, en el primer piso. At home. Recuerden, chicos, en el caso de home, yo utilizo siempre, recuerden utilizar siempre esta preposición, at, ¿no? At home. Si quieren utilizar house, in the house, ¿no? In the house, in my house, también pueden utilizar, ¿no? Ok, pero en el caso de home, es más recomendado utilizar at home, at my home, ¿no? At. Where are you, ¿no? ¿Dónde estás? At home, estoy en casa.
Where are you? In my home. Estoy en mi casa. Pueden utilizar ambos, pero recuerden qué preposición va. And I won't cry. A ver, won't. ¿Para qué utilizamos won't, chicos? Won't. Ok, won't. ¿Para qué lo utilizamos? A ver, won't. Future. Muy bien, futuro. Eso se utiliza para futuro. Won't. En el caso del negativo, lo usamos así. Y en el caso del positivo, ¿cómo se utiliza? ¿Cuál es el positivo de won't? A ver. Bienvenidos, chicos, a los que se están conectando por YouTube. También aquí, no se preocupen. Aquí estoy viendo los comentarios. Pueden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pónganlo ahí en los comentarios para poder resolverles o para poder ayudarlos. Will, muy bien, Will. Entonces, esto es en el caso de el futuro en general, ¿ya? I won't cry, yo no lloraré. I won't cry. Or say a word, o decir una palabra. Ok, lady, muy bien, excelente. Will, perfect. Say a word. Ajá, eso también se usa todo junto. Say a word, o decir alguna palabra, ¿no? O diré alguna palabra. Say a word about it. O decir alguna palabra sobre eso. Perfect. ¿Qué más sigue diciendo acá? Acá está Alice, ¿no? Look at the picture. Alice is going down, ¿no? Is falling down. Está cayendo. Ok, está cayendo en en el agujero, ¿no? Look at this. He has some cupboards and taking things, he's watching things, and a lot of things like that. Okay, down, down, down. How far have I fallen now? How far? Okay, what does how far mean? Tóxico, hello. Why do you have that name? Okay. Are you a toxic person, tóxico? Okay. Okay, ¿cuán lejos? Okay. Sí, ¿cuán lejos sería lo mejor, no? ¿Cuán largo es how long sería, no? ¿Cuán largo? How far? ¿Cuán lejos? I have fallen now. ¿Cuán lejos he estado cayendo, ¿no? O he caído. Aquí utilizamos have fallen. Esto de aquí es present perfect. I have fallen. Yo he caído. El presente perfecto, recuerden, es una acción que sucede en el pasado, pero que continúa en el presente, ¿no? Como en el caso de ella, ¿no? Empezó a caer hace no sé cuánto tiempo, pero esa acción continúa hasta ahora. Estamos hablando de que es un periodo de tiempo. Para esos periodos de tiempo utilizamos el presente perfecto. ¿Cuán lejos he estado, no? He caído ahora, ¿no? Alice said aloud to herself. Aloud, en voz alta. Aloud, en voz alta. Perhaps I'm near the center of the earth. Okay. Perhaps. Esto se usa bastante, sobre todo en el inglés británico, perhaps. Otro sinónimo de perhaps, chicos, a ver, pónganme en los comentarios. Perhaps. Ajá, it's about experiences, present perfect. Yes, yes. Se usa bastante para experiencias de vida también. Maybe. Maybe se utiliza más en el caso del inglés americano. Maybe. Perhaps. ¿No? Perhaps es un poquito más británico. Perhaps. I'm near the center of the earth. Estoy cerca al centro de la earth. The earth. Recuerden, si estamos usando una palabra que empieza con vocal, entonces lo normal es pronunciar esto como da, pero como está con vocal, la pronunciación es the. The earth. The earth. Ok, the earth. Let me think. Déjame pensar. Let me think. Déjame pensar. Let me think. Oh. Okay, let me think. That's 4,000 miles.
Okay, that's 4,000 miles. Furthermore, actually, no, actually, recuerden, actually no es lo mismo que perhaps. Furthermore tampoco no es lo mismo que perhaps. En este caso, perhaps es quizás, ¿ya? Quizás o maybe. Para lo siguiente, actually sería como decir de hecho. ¿Ok? De hecho, furthermore sería como decir además. Nico, ya ahí voy, ya voy a terminar ya. Where can I find the book? I searched for it on Google, but I couldn't find it. Really? It's very easy to find this kind of books. Estos libros no son tan difíciles de encontrar porque son libros ya antiguos, ¿no? O que no tienen tanta, han sido tan comercializados que es sencillo. Solamente pones Alice in the Wonderland and PDF, nada más, ¿no? PDF. Ajá, a ver. That's 4,000, a ver, de nuevo. That's 4,000 miles down. Son 4,000 millas para abajo. Alice was very good at her school lessons and could remember a lot of things like this. Alice was very good at her school. Esto también es algo que podrían poner. Esta preposición, good at. Yo soy bueno en matemáticas. I'm good at math. Yo soy bueno en, I don't know, en el fútbol, ¿no? I'm good at soccer. Siempre que usen o quieran decir soy bueno en algo, utilizamos at, good at. I'm good at reading, but I need to practice my speaking. Soy bueno en la lectura o soy bueno leyendo. I'm good at reading, but I need to practice my speaking. Pero necesito mejorar o necesito practicar más mi speaking. Her school, oh, sorry. Okay. I'm good at fixing, okay, bueno, arreglando. Fixing what, tóxico? Fixing relationships. Can you give me some more example, please? I'm good at art. I'm good at painting. I'm painting. Soy bueno en la pintura, por ejemplo. I'm good at painting. I'm good at... normalmente, si vas a utilizar una acción, siempre lo ponemos con ing, ¿no? I'm good at running. Soy bueno corriendo. I'm good at sleeping. I'm good at eating. I'm good at cooking. Soy bueno cocinando. I'm good at cooking. Yes, I'm good at reading in English. Yes, that's right. O podemos usarlo para materias, ¿no? I'm good at soccer. Soy bueno en el fútbol. I'm good at, I don't know, art. Soy bueno en arte. Ok, siempre usamos esta preposición. Siguiente. Could remember a lot of things. Era muy buena en el colegio, en las lecciones del colegio y podía recordar muchas cosas como estas. A ver, y terminamos con esta parte, ¿ya? Este párrafo. Down, down. Would she ever stop falling? Alice was very nearly asleep when suddenly she was sitting on the ground. Okay. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Would she ever stop falling? Pararía o se detendría de caer. Alice was very nearly asleep when, okay, nearly asleep. Estaba a punto de dormirse, ¿no? She was very nearly asleep. Estaba durmiendo prácticamente, no estaba ya casi durmiendo. When, suddenly, inesperadamente, she was sitting on the ground. Estaba sentada en la, ok, ground. Estaba sentada en el piso, ok. Estaba a punto de dormir, ajá. Nearly asleep, a punto de dormir, perfecto. She was sitting on the ground. Ella estaba sentada en... She was sitting on the ground. Ella estaba sentada en el suelo. On the ground. Exacto, muy bien, tóxico, perfecto. Quickly, she jumped to her feet and looked around. Okay, rápidamente, she jumped to her feet. Esto ya lo hemos visto, ¿no?
el párrafo anterior. Jump to her feet. Saltar de inmediato, ¿no? O ponerse de pie de inmediato. And looked around. Y ver. Ok. Y ver. Look around. Y ver hacia alrededor. And look around. Ver hacia alrededor. She could see the white rabbit. Ella podía ver al conejo blanco. Who was hurrying away and sitting talking to himself. Ok. Who, o quién, estaba, ok, running away or hurrying away. Estaba, ok, apresurándose, ¿no? Estaba apresurándose, hurrying away. Estaba apresurándose. And still talking to himself. Y estaba hablándose a sí mismo, ¿no? Estaba hablando consigo mismo. Oh, my ears and whiskers, he was saying. Oh, how late it's getting. Aquí la forma en cómo se expresa el conejo es muy interesante, ¿no? Dice, oh, my ears and whiskers. Do you know what that's, well, ears, estamos hablando de orejas, ¿no? En el caso de un conejo, orejas. Whiskers, do you know what does whiskers mean? Esta es una parte de algunos animales, como un conejo, como en el caso de a los gatos, ¿no? En el caso de los perros, whiskers. A ver. ¿Qué significa whiskers? Ok, sí, dice muy bien, piso. Whiskers. Es una parte de la cara de estos animales, ¿no? Whiskers. A ver. En este caso sería bigotes. Bigotes. Ajá. Oh, my whiskers. Oh, por mis. Ajá, los bigotes. Liz, muy bien, bigotitos. Exacto. Entonces, oh, my ear and whiskers, ¿no? Oh, por mis orejas y bigotes, ¿no? Como decir acá, como cuando uno se expresa, ¿no? Por las barbas de mi abuelo, algo así, ¿no? Es lo que él estaba queriendo decir, ¿no? Ah, por mis orejas y mis bigotes. How late it's getting. Ok, cuán tarde se ha vuelto, ¿no? O cuán tarde es. How late it's getting. Cuán tarde se ha vuelto. Ok. So, let's finish this reading. Ok, vamos a terminar con esta lectura. Ok, con estos dos párrafos que están aquí, vamos a leerlos. Si alguien desea leer, no se olvide de mandar su solicitud aquí en la parte de abajo, ¿ya? Con eso terminamos la clase de hoy. Por favor, repeat after me, please. Okay, try to listen and repeat. Ok, empezamos desde aquí, desde aquí. Okay, down, down, down. How far have I fallen now? Alice said aloud to herself. Perhaps I'm near to the center of the earth. Let me think. That's 4,000 miles down. Alice was very good at her school lessons and could remember a lot of things like this. Down, down, down. Would she ever stop falling? Alice was very nearly asleep when, suddenly, she was sitting on the ground. Quickly, she jumped to her feet and looked around. She could see the white rabbit, who was hurrying away and still talking to himself. Oh, my ears and my whiskers, he was saying. How late it's getting. Okay, that's very nice, right? All right, let's continue with Tóxico. A ver, vamos a escuchar a Tóxico. Chicos, los que están en YouTube, no se olviden de, tenemos puesto ahí en el chat el link de, si en caso desean conectarse al grupo de WhatsApp, ¿ya? Que tenemos. A ver, Tóxico, good evening. Can you tell me what your name is? Alexander. Okay, Alexander, that's very nice. It's nice to meet you. How have you been? Everything is everything okay? Yeah. Okay, perfect. That's very good.
So, Tóxico, we're going to start listening to you, okay, from this part, a ver, es desde este párrafo de aquí hasta aquí abajo, ya, hasta how late it's getting. Ahí voy a ir bajando mientras vayas leyendo. So you can start now. Say a word about it. Down, down, down. How far have I fallen now? Alice said aloud to herself. Perhaps I'm near to center of the earth. Let me think. That you're 1,000 miles down. Alice was very good at her school lesson and could remember a lot of things like this. Down, down, down. Would she ever stop falling? Alice was very nearly asleep when suddenly she was sitting on the ground. Quickly she jumped to her feet and looked around. She could see the white rabbit who was hurrying away and still talking to himself. Oh, my ears and whisker. He was saying how late it's getting. Hey, great. Very good job. Very good job, my bro. You did a very good job. You have a very nice pronunciation. Have you? Oh, thank you. Okay. Have you traveled to the US or have you lived there? Nathan, thank you very much for your rose, Nathan. I really appreciate it. Okay, gracias. Tell me, please. Tell me. Okay, okay. When did you finish? How long ago? Ah, you're studying currently. Oh, okay. Yeah. Okay, okay. In which level are you? In which level are you? I'm in advance. Okay. I consider I had maybe Intermediate. Yeah. Okay. Intermediate. Yeah. It depends because you know we have 4 skills, no? Listening, speaking, writing, and reading. So sometimes. Listening. Yeah, sometimes our skills are a little disbalanced, no? Especially in the case of speaking and writing. No? It's like we can read English, we can write, or we can, I don't know, maybe listen to English in a very normal way. But when we need to produce English, that's something a little different because it's not only knowledge, it's about fluency and other factors, no? Like creating new things at the moment, so like improvising. So that requires a little more of practice, but all of what you need is confidence. Confidence, it helps a lot. No? How do you gain confidence? By practicing. That's the only way. A tu nivel, lo único que necesitas es confianza, porque tu lectura es muy buena, tienes una muy buena pronunciación también, me gusta bastante. Pero necesitas lo otro, ¿no? Lo otro que es confianza. Para confianza se necesita practicar. I need to improve my English every single day because I was practicing in front of the mirror, for example. Yeah, practice by yourself. That's the only way you can. If you don't have anyone else to practice with, you have to do it by yourself, or you have to put in a situation where you are forced to speak or to produce something. So that's all that I recommend to you. Shadowing, yeah, shadowing helps a lot too. Shadowing, perfect. Okay, that's perfect. I like the book. This is Alicia in the Wonderland. Yeah, it's a classic book. It's a classic story. It's not everyone can find a lot of information about this. So what we do here is just reviewing some
grammar, vocabulary, and also pronunciation. Yeah. So that's very Or is helpful. it whisker? Is bigotitos? No Ajá, sé. bigotes, bigotes, yes, bigotes, yeah, whiskers. So, son palabras que normalmente no nos atravesaríamos en una conversación normal, but English reading helps a lot. It's very wonderful. Okay, thank you very much for all your help, Toxico. Thanks. Can you tell me your name again, please? Alexander. Okay, Alex, thank you very much for being here and participate. My name is Joseph. Joseph here. Okay. Yeah. Where are you from, bro? I'm from Peru. I'm from Peru. Oh, from El Salvador. Okay, that's very nice. I had a lot of students over there, not in Salvador itself, but around the area too. Okay, thank you very much, Alex, for being here. Thanks. Bye. Okay, guys. Gracias, chicos, a todos los que estuvieron aquí hasta este momento en el live. Voy a estar mandando el PDF al grupo, ¿ya? Espero que si no se han conectado todavía al grupo puedan hacerlo. El link está en mi perfil. O en el caso de YouTube, ahí está el link en el chat, ¿ya? Son clases en vivo, chicos. No vayan a pensar que es grabado, nada de eso. ¿Ya? Así que cuando es el próximo live, pueden comentar, pueden participar. Para que ustedes puedan sacarle más provecho a las clases. Bien. 10K, sí estamos en 10K, 10K, that's perfect. Tenemos 10K de me gustas. Y en el YouTube estamos con 6 likes, ¿no? Si alguien ahí por ahí se olvida de dar su like, pónganlo allí, no se olviden. Y compartan toda esta información que les va a ayudar muchísimo. Bueno, chicos, están solicitando por otro lugar, así que voy a tener que dejarlos. Thank you very much for everything. Enjoy your weekend and we'll see you again on Monday. Okay? See you, everybody. Bye.